sino aquella duda razonable que decía Descartes, porque cuando alguien duda razonablemente puede descubrir y construir el pensamiento de un nivel a otro. Jamás el espiritismo dice que todo está acabado, y por eso Allan Kardec utiliza una frase que es muy importante y dice: el espiritismo, so pena de suicidio, no puede cerrar las puertas al progreso. Es claro en eso. Y cuando hablamos de progreso, lo hablamos en todo sentido de la palabra. Porque si el espiritismo cierra las puertas al progreso, está cerrando la razón de ser de la misma doctrina. Porque la doctrina surgió para ser una doctrina de liberar el pensamiento, de liberar el sentimiento, de liberar al espíritu. Y eso es importante. Hace poco se dio un caso, no sé si algunos tuvieron oportunidad de conocer al respecto del mismo, y este se dio en Argentina. Fíjense esto, por eso es bien importante a veces cuando se habla de dogmatismo, porque no es solo la palabra, no son solo las ideas, sino que muchas veces las ideas provocan consecuencias en el accionar humano. Había una jovencita que tenía, después de ciertas crisis por las que había atravesado, crisis emocionales y psicológicas, ella vino y cayó en estados profundos de depresión, a tal punto que incluso de esa falta de apoyo que sentía de sus padres, de su familia, de esa falta de sentido hacia la vida que a veces llega a la mente de la juventud, padeció de lo que se conoce como la anorexia nerviosa, ¿verdad? Empezó a bajar de peso. Realmente ya su organismo empezó a reflejar ya todo ese estado de deterioro que se estaba manifestando, a tal punto que el papá la llevó con el médico para poderse tratar, ¿verdad?, de esta situación, que obviamente no era solo una cuestión alimentaria, sino también era una cuestión psicológica, y eso requería un seguimiento para, digamos, tratar de reequilibrar y restablecerla nuevamente. Pero sucedió lo siguiente: cuando ella estaba yendo en ese proceso, familiares de la mamá la sacaron del lugar, porque dijeron que eso no era propio de ella, ni propio de sus convicciones religiosas. Entonces, esta jovencita, por consecuencia, siguió con el proceso, a tal punto que incluso, con ayuda de la mamá, se huyó del centro donde estaba recibiendo tratamiento psicológico para restituirse de ese problema. Las consecuencias de este caso fueron que la jovencita falleció. Y muchos se preguntaron de por qué, si había habido negligencia médica al respecto. Las razones fueron las siguientes: el radicalismo religioso y fanático de la familia impedía que cualquier persona fuese tratada con medicina y recibir una asistencia médica y psicológica, porque la religión se lo tenía prohibido, y que si ella había fallecido era porque Dios así lo había querido. Vean hasta qué punto llegaron estas consecuencias. Y es más, dijeron que ella pues estaba en un mejor lugar, iba a estar en un mejor lugar e iba a ser recibida por Dios. Nosotros sabemos que ya desde este punto de vista actual y de nuestras ideas, eso no es posible, ¿verdad? Y sin embargo, no estamos hablando de siglos pasados, estamos hablando de hechos que se están suscitando en la actualidad. Y ahí es donde viene el espiritismo a darnos un apoyo y una ayuda para esclarecer las conciencias de todas aquellas personas que deseen conocer la vida, que deseen conocer esta nueva doctrina, esta fuente de conocimiento, porque les va a permitir abrir sus campos mentales y poder superarse. El espiritismo jamás coarta el desarrollo y el crecimiento material ni espiritual. Ambas cosas van de la mano.
siempre y cuando todo se realice dentro de una perspectiva ética. Pero pensar y llegar a dogmatizar esta doctrina sería contraproducente. No podemos convertir a los espíritus que se manifiestan a través de las comunicaciones en santos, en aquellos seres que siempre dicen la verdad, en que tenemos que creer y aceptar todas aquellas ideas que vienen simple y sencillamente porque son producidas a través de la mediunidad. ¿Cuántas obras mediúmnicas han sido dictadas que escapan muchas veces a este fundamento que el propio espiritismo propone? Y el mismo Kardec fue claro: los espíritus no son más que las almas de aquellos que han vivido en la tierra. Son más o menos perfectos de acuerdo al nivel y al desarrollo que han adquirido en sus experiencias actuales y pasadas. Entonces, esto nos llama la atención para reflexionar. Tampoco podemos reemplazar a los dirigentes espíritas por sacerdotes, porque también todo líder y todo dirigente espírita también tiene sus debilidades, y debe ser tan libre, debe ser tan humilde y tan sensato que también debe reconocer sus errores. Y eso es así. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a mejorarnos, todos estamos invitados a crecer y a superarnos. Ese es el llamamiento que el espiritismo nos hace a cada uno. Y es ahí donde es importante que todo libro, que toda lectura que se haga, sea en lo personal, sea en lo colectivo, siempre lleve implícito el análisis y el estudio. En una oportunidad me preguntaron de cómo se hacía para poder saber si lo que se ha conocido de espiritismo es cierto o no, si se está en el camino correcto o no se está en el camino correcto. En primer lugar, uno no puede ser juez de él, ¿verdad? Porque tampoco puede vanagloriarse de ser uno el sabio de todos los sabios. El espiritismo es una doctrina que día por día va construyéndose y va mejorándose. Pero sí es importante establecer lo siguiente: si alguien duda de saber si va por el camino correcto o no, primero remítase a las fuentes del conocimiento. Eso es lo primero. Hay que ir a las fuentes, hay que estudiar las obras, hay que analizar las propuestas que plantean, las ideas que se tienen ahí, y aún así apoyarse en otras fuentes del conocimiento posteriores para poder ir estableciendo una ruta a seguir. Porque no podemos y no debemos tampoco pensar que Kardec ha dicho la última palabra. Nosotros amamos y apreciamos a Kardec, y en su nombre no podemos identificarlo, no podemos ser kardecólatras, como se dice. No, tenemos que reconocer a Kardec en sus virtudes y a nuestro parecer también en sus debilidades, porque hay puntos en los cuales Kardec también se equivocó, y eso lo tenemos que reconocer. Y él mismo enfatizaba que el ser humano y el espírita principalmente debe no solo asimilar las cosas, no solo digerir, sino entrar en ese proceso de aprender, luego comprender, para que ya nosotros podamos decir: ya vamos a emprender. Ese es el proceso que el ser humano debe llevar para ir construyendo su conocimiento y la vida. Por eso es importante que todo aquello que nosotros podamos escuchar, aquellas comunicaciones que en determinadas reuniones se puedan dar, hay que analizarlas. Y si hay necesidad de preguntar a los espíritus y cuestionarles sobre los puntos que se están refiriendo, hay que hacerlos. Y si hay espíritus que se niegan a tener ese tipo de actitud para poder dar respuesta a sus ideas, definitivamente quiere decir que estos espíritus no son los espíritus más honestos y más sinceros. El espíritu que se manifiesta a través de su honestidad
y a través del deseo del progreso de los reencarnados va a ser aquel espíritu que no impone, sino expone. Aquel espíritu que da sin esperar nada a cambio. Aquel espíritu que comparte ese mensaje de bienestar hacia los demás, pero jamás dentro de un contexto de imposición. No hay compromisos con los espíritus. El compromiso moral lo tenemos cada uno de nosotros a través del bien que nosotros hagamos de ese conocimiento, de esas ideas o esa instrucción que se recibe. Ahí es donde viene nuestro compromiso moral y personal, nada más. Ellos cumplen cuando lo hacen con ese amor y con esa entrega en dar las orientaciones para impulsar el desarrollo y el progreso en cada uno de los reencarnados. Ese es el fin de los espíritus que realmente van en avanzada. Y por eso es que ese tipo de espíritus son los que han hecho crecer y desarrollar también a las instituciones espíritas. Por eso es importante, cuando alguien dice, bueno, yo quisiese recibir espíritus de alto nivel, de gran evolución. Muy bien, primero, empecemos con nosotros mismos. Empecemos a ser honestos. Empecemos con ser muy sinceros, con llevar una vida lo más ética posible, porque sabemos que estamos expuestos a muchas debilidades humanas. Pero vayamos en ese camino, que nuestro foco de atención sea el mejoramiento, y por la misma ley de afinidad, estos espíritus de avanzada se van a ir acercando a nosotros para hacer ese apoyo, ese sostén que nos permita poder mejorar las condiciones de vida, no solo nuestras, sino de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Ahí es donde el espiritismo obra con buenas acciones, y otro de cada uno de nosotros puede tener esa posibilidad de enfrentar la vida de una manera distinta, ya no con una actitud derrotista, ya no con una actitud pesimista, sino con una actitud optimista. Saber que en el mundo hay dificultades, pero que nosotros somos capaces de poder sobreponernos a esas dificultades, que a través del apoyo que el conocimiento espírita nos da, en vez de jalarnos, en vez de amarrarnos a ideas antiguas, nos empuja, nos libera, nos invita a ese mejoramiento que es el que todos anhelamos y deseamos. Por eso Kardec expresa una frase tan hermosa cuando dice: no hay fe inquebrantable, sino aquella que encara a la razón frente a frente en todas las épocas de la humanidad. ¿Qué doctrina va a tener ese carácter de ponerse a la disposición del conocimiento humano? ¿Qué doctrina va a tener ese carácter de poder estar supeditada a que si hay nuevos descubrimientos que pudiesen contradecir algunas propuestas o algunos postulados, está sujeta a poder hacer los cambios y reajustes que sean necesarios? ¿Qué doctrina nos da esa posibilidad, sino la doctrina espírita? Muchas gracias.